Hola, 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 buenos días. Buenos días. Estamos en el devocional número 35, hoy es sábado. Estamos en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, para el mundo entero. Y también estamos para nuestros hermanos del Ministerio Volviendo a Casa, de Citibel, Villa Elisa, Doncelar, Bransen, Aeropuerto, y aquí mismo en la ciudad de La Plata. Estamos continuando con estos tiempos de encierro, pero qué bueno que la palabra del Señor no se puede encerrar, la palabra del Señor no puede encerrarse en cuatro paredes, sino que la palabra del Señor siempre avanza, siempre hay algo fundamental de parte de Dios para nosotros cada mañana. Por eso dice la Biblia, la palabra del Señor se renueva cada día. No es fácil hacer devocionales todo el tiempo porque uno tiene que estar conectado. Pero hoy tengo una palabra poderosa de parte de Dios para tu vida, y qué importante es que puedas difundirla, puedas transmitirla, puedas usar esas mismas redes que muchas veces las utilizamos, no bien, mal. Poder utilizarla para transmitir la palabra, para mandarle esta palabra a alguien en algún punto del país o fuera del país que esté transitando por un momento difícil. Si el mensaje a veces es confrontativo, muchos sienten el golpe, pero es la palabra de Dios, no es mi palabra. Y hoy es un buen día. Usted dice, ¿cuál es el título del mensaje, pastor? Hoy es un muy buen día. Y usted dice, pero buen día relativo, eso no entiendo mucho lo que quiere decir. Bueno, hoy es un buen día para volver a empezar. Hoy es un muy buen día para volver a empezar. Si habría que ponerle un título al devocional de hoy y querés anotarlo, hoy es un muy buen día para volver a empezar. Hoy es un muy buen día para volver a empezar, y lo voy a repetir otra vez. Hoy es un muy buen día para volver a empezar, a diferencia de otros que dicen hoy es un buen día para continuar con mis errores, para continuar con mi terquedad. Hoy es un buen día para seguir odiando, hoy es un buen día para seguir equivocándote, para seguir destruyendo mi familia. Hoy es un buen día para seguir en depresión, hoy es un buen día para enfermarme, hoy es un buen día para recordar lo malo. Y usted dice, pero ¿hay gente que vive así? Sí, todo el tiempo. Y uno dice, la mayor parte de la gente quiere ser feliz, la mayor parte de la gente se casa para ser feliz, o se casa para tener proyectos, metas, anhelos. Yo no soy partidario, yo no me casé para ser feliz, me casé para estar completo, que es diferente. La mayor parte de la gente lanza proyectos para poder darle una mejor calidad de vida a su familia, y al final los proyectos lo consumen y se destruye la familia. La mayor parte de la gente edifica una casa, pero se empeña tanto, se endeudan demasiado y pierden la familia. La mayor parte de la gente tiene buenos deseos, pero no tiene dirección. Por eso es que la palabra del Señor es fundamental. Tanta gente con buenas intenciones, tanta gente que ha pasado tantas circunstancias en la vida y merecen ser felices, pero hay una gran pelea, una gran disputa entre mi sentido común, entre el diablo y entre lo que Dios dice. Y mi sentido común muchas veces falla y el diablo nunca falla, porque el diablo, cuando le damos el lugar, su función es destruir lo que Dios ha creado. No es que Él te odie a vos, Él odia a Dios, y Él odia todo lo que Dios creó. Entonces, cuando digo hoy es un buen día para volver a empezar, podría traducir esta palabra como hoy es un buen día para volver en sí, para reaccionar. Hoy es un buen día para volver en sí. Y cuando digo volver en sí,
Recuerdo el libro de Lucas capítulo 15, verso 17, cuando el hijo pródigo dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, como volvió en sí, tuvo una reacción. Hay muchas personas que vuelven en sí, se dan cuenta de su situación, se dan cuenta que se equivocaron, se dan cuenta que han cometido errores, que han fallado, que han errado el camino, pero no se levantan, no dicen, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces muchas veces vemos entrar a los templos personas que han sufrido tanto en la vida, pero tanto, y vienen a la casa del Señor y reciben palabra de Dios, pero no cambian de ninguna manera, siguen en su postura. Yo no voy a perdonar, yo sigo con mis celos, sigo con mis envidias, sigo con mis contiendas, porque, como dice el tango, en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Y están tan encerrados en el fracaso que lo único que ven hacia adelante es más fracaso, cuando realmente la Biblia dice, deja que cada día traiga su propio afán. Y cada día es un presente, es un regalo de Dios para nosotros, para poder aprovecharlo, disfrutarlo, para poder cambiar cosas que hemos hecho mal, para poder pedir perdón, para poder perdonar, para poder avanzar en la vida. El hijo pródigo tuvo que tocar fondo. Si vemos realmente, salimos del romanticismo de la parábola del hijo pródigo, este hijo pródigo era un mal hijo, un mal hermano, un mal administrador, un desagradecido, un inconsciente, un inmoral, un hombre que no tenía la más mínima idea de lo que era administrar. Mientras estaba con el padre era el administrador. Y el padre le dio la parte de los bienes, la mitad de todo lo que tenía, y le duró poco tiempo. ¿Por qué? Por mala administración. Entonces, qué bueno es poder decir hoy, qué mal administrador que fui, pero ahora voy a tomar conciencia y voy a cambiar ese camino. Entonces, volviendo en sí, hoy es un buen día para volver en sí, para decir qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, si esto que estoy haciendo lo vengo haciendo por años y siempre me da el mismo fruto, y es problemas, discusiones, conflicto. Entonces tengo que cambiar, algo tiene que cambiar. No puede ser que el mundo entero esté equivocado y yo sea el dueño de la verdad. Algo tengo que cambiar. No puede ser que la gente se aleje de mí, se aparte de mí. Recibo críticas constantes, todos ven lo malo en mí, pero nadie ve lo bueno. ¿No será que es más lo malo que lo bueno? Entonces, de la única manera que uno puede ser rescatado, de una única manera que uno puede ser bendecido, es reconocer que estoy equivocado. Es reconocer que estoy equivocado como trato a mis hijos, estoy equivocado como trato a mi esposa, estoy equivocado como trato a mi marido, estoy equivocado como administro mi casa y estoy equivocado en mi relación con Dios. Digo que le amo, pero con mis hechos voy en contra de mis palabras. Pero dice que el hijo pródigo dijo, y volviendo en sí. ¿Qué significa eso? Significa, la palabra volverse en sí significa recuperarse, reponerse, despertar, resucitar, significa revivir. Y cuando encuentro esta realidad, encuentro varias historias en la Biblia que me hablan de personas que tuvieron que volver en sí por un estado de inconsciencia, volver en sí porque estaban poseídos por demonios, o volver en sí porque estaban atados a una enfermedad y esa enfermedad les generaba depresión. Hoy vemos tantas personas que su depresión, y está comprobado científicamente que una persona depresiva mata primero a los que están alrededor, porque los que están alrededor están al pendiente de esa persona. ¿Y cuál es la depresión? ¿Cuál es la depresión? Recuerdos del pasado que están destruyendo su futuro, su presente, su porvenir, los proyectos hacia adelante. Entonces, qué bueno es volver en sí y decir, no vale la pena seguir sufriendo por esto. Si esa violación fue hace 20 años, ¿por qué yo constantemente despierto ese ultraje todos los días
cuando yo tengo que despojarme de eso y comenzar esta nueva vida y sanarme con lo que viene por delante. Entonces prefiero entrar en un estado de comodidad y en un estado de inconsciencia. No veo, no escucho, no siento, soy una víctima, nadie me quiere, nadie me comprende. Y quiero decirte que de la misma manera que al hijo pródigo el padre le dio la parte de los bienes, dice la Biblia que el sol sale sobre los justos y sobre los injustos. Todos hemos tenido pruebas, todos hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido fracasos, todos hemos tenido caídas, todos hemos tenido levantadas, todos hemos pasado por fallecimiento y todos de alguna manera hemos pasado por ultrajes, pero hay quienes determinaron volver en sí, volver a empezar, y en el caso de no querer hacerlo, tener por lo menos la altura y el nivel. Usted dice, pero pastor, lo que usted va a decir ahora es muy duro, sí, pero poder tener la altura y el nivel de decirle a los que me rodean, aléjense de mí porque me voy a destruir. Pero no, destruimos a todo nuestro entorno, destruimos todo lo que nos rodea y destruimos todo lo que viene y destruimos todo lo que fue. Porque por un estado de inconsciencia. El hijo pródigo dijo, me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir, padre, pequé, padre, fallé, padre, me equivoqué, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno, no merezco ser llamado tu hijo. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. O sea, no estoy culpándote porque me pongo, cuando hablo con vos, me pongo en tu lugar, porque estuve en tu lugar y porque muchas veces quiero volver a ese lugar y sé que en ese lugar hay destrucción, hay ruina, hay fracaso. Volver al odio, al rencor, al resentimiento, volver a la amargura, volver a los recuerdos. Pero los recuerdos buenos nos enriquecen, nos alegran el alma, y los recuerdos malos, para los que amamos a Dios, nos sirven como experiencia para no volver a cometerlos. Pero cuando esos recuerdos siguen lastimando mi vida, y una de las cosas que me duele mucho en el alma, y lo hablo constantemente con la pastora, cristianos que conocen al Señor, saben la palabra del Señor, saben que tenemos eternidad, saben que hay un futuro mejor, saben que el Señor nos quiere bendecir en la tierra, pero hay una eternidad donde dice la Biblia, y Juan lo describe con sus calles de oro, mar de cristal, y veremos al Señor cara a cara y participaremos de la cena todos juntos, y allí no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá amargura. Nos encontraremos con aquellos que han sido salvos, con nuestros seres queridos, seres amados. Pero pastor, ¿quién fue salvo? ¿Quién no fue salvo? Fulano se murió de esta manera, ¿y usted qué cree? Yo no estoy para condenar y para juzgar, porque hasta el último minuto Dios a todos nos da la oportunidad de arrepentirnos. Si no, mira a este hombre allí en la cruz, al ladrón de la cruz, en el último segundo, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántas personas hay que en un accidente, la última palabra que dieron es, ay Dios? Y la Biblia dice, si confesáramos el nombre del Señor, seremos salvos. Entonces, ¿quién soy yo para ponerme en el plano de decir, fulano fue al cielo, fulano no fue al cielo? Pero hay personas que con libre conciencia todos los días están yendo un poco más al infierno, porque aún siendo creyentes, aún estando en la casa del Señor, ante el primer conflicto, ante la primera situación, piensan en quitarse la vida. Y hoy quiero dar esta palabra a alguien en particular, que si te quitas la vida, te vas a ir al infierno. Porque dice la Biblia que el que peca deliberadamente no queda remisión por su pecado. Hay personas que no tienen idea de su mano derecha y de su mano izquierda y creen que el único recurso que les queda es quitarse la vida, y Dios toma en cuenta eso y Dios pesa los espíritus. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que conocemos el bien y el mal, la salida muchas veces, en vez de pedir perdón, es el suicidio. La salida muchas veces, en vez de agachar la cabeza y reconocer que he fallado y volver a empezar, es el suicidio. Pero quiero decirte que no es una opción para los hijos de Dios. El hijo pródigo allí en el medio de los cerdos pudo haber dicho, me suicido. Pero él tomó la decisión más pesada, me voy a levantar, porque si tuve la capacidad de caer, hoy vuelvo en sí
Hoy vuelvo en sí, me doy cuenta que fui un mal hijo, un mal hermano, un mal administrador, fui una persona inmoral, porque dice, gastó todo en cuanto tenía en placeres. Pero así como cometió el error, él tuvo la capacidad de levantarse. Y muchas veces como matrimonios cometemos tantos errores, pero hemos perdido la capacidad de pedir perdón, de aprender a callar, de aprender a reconocer que muchas veces cosas que pasamos son consecuencia de cosas que hemos hecho y nos vivimos justificando. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un estado de inconsciencia. Hemos perdido la conciencia y la Biblia le llama tener la conciencia cauterizada. Yo estoy bien y todo el mundo está mal. ¿Por qué? Porque estar en un estado de inconsciencia me hace pensar que la vida no es justa, que la gente no es justa, que nací para sufrir. Pero llegó el momento de tomar conciencia de que así como me caí, la Biblia dice hay tiempo para todo debajo del cielo. Tiempo para destruir, pero tiempo para construir. Tiempo para llorar, pero tiempo para reír. Tiempo para fracasar, pero tiempo para volver a tener victoria. Hay tiempo para todo. El tema es en qué estás utilizando tu tiempo. Creo que llegó el momento de decir, ¿será que la gente tiene la obligación de soportar una persona que constantemente está en un estado de inconsciencia? La gente tiene la obligación. Cuando cada persona, dice la Biblia, que cada uno va a dar cuenta delante de Dios, pero la Biblia también dice que todos tenemos oportunidades y el sol sale sobre los justos y sobre los injustos. Nadie puede decir, yo no tuve oportunidades en la vida. Las he tenido y las he perdido, pero me estoy justificando, entonces no tendré nuevas oportunidades. Pero cuando yo reconozco que el Señor me dio oportunidad, reconozco que no supe aprovechar su oportunidad, pero también reconozco que la palabra del Señor me dice que hay futuro para los hijos de Dios, que hay una puerta abierta que el diablo no puede cerrar, y que si el diablo cerró la puerta, Él la va a abrir, porque el Señor es un escudo alrededor de nosotros y Él va delante de nosotros, enderezando puertas, enderezando y rompiendo cerrojos de bronce. Cuando veo la historia del endemoniado gadareno, ustedes ven lo que se ve quizás, pero a mí me encanta cuando el Señor lo mira al endemoniado que vivía entre las tumbas. Él vivía, lo ataban con cadenas y las rompía, tenía un espíritu de ira, de rencor y vivía entre los muertos, entre los recuerdos, entre el pasado. Pero en un momento cuando el Señor lo libera, y él le dice, Señor, permíteme seguirte. El Señor vio cuál era el verdadero problema y ese problema tenía solución porque este hombre había dejado el estado demoníaco de inconsciencia para entrar en un estado de conciencia. Él vio su condición, fue cambiado, fue mudado de ropa, fue mudado de mente y fue mudado de corazón. Y el Señor le dijo, ve a los tuyos, ve a lo de tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuando entramos en un estado de inconsciencia, hay personas que cuentan a los de afuera cuán grandes cosas Dios puede hacer, pero a los de su casa es un infierno, su casa es una tragedia, su casa es un fracaso. Culpamos al diablo, al curandero, al hechicero, al brujo, pero la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Le dice, pastor, es muy duro con su palabra. El ministerio que el Señor nos ha entregado es un ministerio de sanidad interior. Y específicamente el ministerio que Dios me ha dado es un ministerio de tomar conciencia. Yo no puedo acariciar a una persona que está equivocada. Tengo que decirle a esa persona que está equivocada, pero abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. El justo cae 7 veces y el Señor lo levanta, dice la Biblia, pero el que peca deliberadamente no queda remisión por su pecado. Entonces, este endemoniado que vivía entre las tumbas, el Señor le dijo, ve a tu casa, ve a los tuyos. No me sigas para predicar el Evangelio a toda criatura. Ve a tu casa y predícale el Evangelio a los tuyos. Y hoy es necesario que llevemos el Evangelio a nuestra casa.
Hoy es necesario que impartamos a nuestra familia lo que hemos aprendido teológicamente, pero ahora estamos poniendo en práctica, porque hemos tomado conciencia. El Señor los llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, por fuera muy bueno, pero por dentro había putrefacción, había muerto, había alguien que no tenía vida y había alguien que se justificaba por el hecho de tener conocimiento. Hoy quiero decirte que así como esa mujer que la Biblia muestra, que dice que por muchos años había padecido una enfermedad, algunos dicen un tumor en sus ovarios, en su matriz, y durante 12 años perdía sangre. Dice, y por 12 años buscó la manera de ser sana, pero aún le iba peor. Y hemos aplicado tantas estrategias para cambiar nuestra vida. Y yo sé que muchos han intentado con su propia fuerza, con su propio intelecto. Cuando tenemos la palabra del Señor, que es una fuente inagotable de conocimiento, que nos enseña a vivir, nos enseña a ser mejores hijos, nos enseña a ser mejores padres, mejores administradores, mejores con nosotros mismos, aprender a respetarnos a nosotros mismos, en nuestra mente, darle descanso a nuestra mente. Esta mujer dice que había malgastado todo cuanto tenía por 12 años, pero un día tomó conciencia y dijo estas palabras: si yo tan solamente tocara el borde del manto del Señor, seré salva. En el manto del Señor había un bordón. En el manto de todo rabino, de todo maestro de la palabra, había un cordón, un bordón, había un bordado, y ese bordado hablaba de las promesas del Señor. En algunos había como pequeños zarcillos que se movían, y esos zarcillos llamaban la atención de la gente porque les hacían recordar las promesas del Señor. Pero las promesas del Señor son para los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. No amar a Dios no significa que usted no le diga que lo ama. No amar a Dios es ir en contra de todo lo que Él dice. Es ir en contra de la santidad, en contra del amor, en contra de la falta de perdón, en contra de los hijos, en contra de la esposa, en contra del matrimonio, en contra de la iglesia, difamar, criticar, pecar deliberadamente. Eso es ir en contra de Dios. Pero esta mujer dijo: si yo tan solamente tocara el borde del manto del Señor, seré sana. En ese momento ella quedó libre de ese azote. Vemos la otra historia de Zaqueo, el jefe de los publicanos. Él tomó conciencia y dijo: yo voy a subir al árbol sicomoro porque tengo dificultad para ver al Señor. Y hoy hay tantas personas con tantos prejuicios, porque yo estoy en la droga, estoy en el alcohol, soy homosexual, soy lesbiana, soy esto, soy aquello, soy lo otro. Pero dice que Zaqueo se subió al árbol de la imposibilidad, que no le permitía ver a Jesús. Y cuando Jesús le vio, a pesar de que había una gran multitud, él vio la necesidad de Zaqueo, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón. Es por eso que hay personas que son justificadas cuando el mundo no las justifica, y hay personas que el mundo justifica, que Dios no las justifica, porque Él pesa los espíritus. ¿Me entiende a qué me refiero? Por eso es tan serio entrar en un estado de conciencia, salir de un estado de inconsciencia. Entonces dice la Biblia que Zaqueo, cuando escuchó que Jesús le llamó, empezaron las críticas de la gente. Y siempre la gente te va a criticar. La gente nunca va a hablar de tu futuro. La gente va a hablar de tu pasado. Pero dice la Biblia: de tus pecados y de tus iniquidades ni me acordaré. ¿Pero para quién? Para aquel que fue lavado con la sangre de Jesucristo. Para aquel que fue justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que esta palabra suena poderosa, pero quiero crear una reacción. ¿Cómo comenzaste este día? ¿Vas a seguir fracasando o vas a tomar conciencia? El hijo pródigo dijo: wow, dice, volviendo en sí me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. El endemoniado gadareno, Jesús le dijo: ve a tu familia y predícales a ellos antes de predicarle a los de afuera. La mujer de flujo de sangre, el Señor le dijo, ella dijo, luego de malgastar tantos años
su dinero, su vida, su futuro. Dijo, si tan solamente tocara el borde del manto del Señor. Y por último, Zaqueo dijo, Señor, si a alguien he defraudado, porque uno tiene que darse la oportunidad. Sé que muchos están pensando, el pastor lo está volviendo loco, los devocionales. No, no es así. Desde que volví al camino del Señor dije, voy a tratar de ser lo más honesto posible. Porque cuando un pastor es deshonesto en su manera de predicar, retrasa la bendición que pueda haber a las personas. Y me harté de escuchar orar al Señor para ver qué te revela. Me harté de escuchar a las personas decir, y bueno, hermana, resista, y esa hermana termina muerto por un marido golpeador. Me cansé de no decirle a ese padre, empezá a amar más a tus hijos, deja de criticarlo. Cuando como pastor el Señor nos puso como guías, como gente que se supone que decimos la verdad. Y hoy quiero decirte esta verdad, llegó el momento de que hoy sábado, tomes conciencia de tu situación, de tu condición, no la de los demás. Porque la de los demás es la reacción por tu acción. Entonces mis hijos no me aman. ¿Por qué no te aman? Porque tenés inconsciencia, porque están cansados, porque siempre hay una palabra negativa, siempre hay pesimismo, presiones. Pero lo que hizo Zaqueo, dijo, Señor, si yo a alguien defraudé, yo se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Zaqueo, al fin, esto lo digo yo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Zaqueo era hijo de Abraham, Zaqueo era del pueblo de Israel, pero no era salvo. Y hay personas que van al templo, hay personas que oran, hay personas que hasta profetizan, pero no son salvos, porque el Señor no está en su casa. Y hoy el Señor quiere entrar a tu casa y quiere que disfrutes esa verdadera vida digna de llamarse vida. Y si no la estás viviendo, llegó la hora de que tomes conciencia. Por eso hoy es un buen día para volver a empezar. Hoy es un buen día para volver a empezar. No puedo reclamar a los demás lo que yo no hago. No puedo exigir a los demás lo que yo no me exijo a mí mismo. No puedo pedir cambios a los demás cuando yo no cambio. Zaqueo dijo, Señor, reconozco, fui un ladrón, pero yo voy a devolver 4 veces más lo que robé. ¿Por qué? Porque dentro de Zaqueo quería cubrir su vacío, su necesidad con la riqueza. Pero el Señor le mostró que la riqueza no cubre ninguna necesidad, sino que el Señor está en su casa. Por eso yo quiero llamarte a un estado de conciencia, a volver en sí. Volver en sí significa volver a tus orígenes. Dios te hizo para que seas cabeza y no cola, para que estés en lugares altos y no en lugares bajos. Dios te hizo para que seas feliz y no seas infeliz. Dios te hizo para que tus hijos te amen y no que te odien. Dios te hizo para que tu esposo y tu esposa suspiren por vos y no para que respiren profundo por vos. Hoy el Señor te dice, toma conciencia, volvé en sí. Volver en sí significa recuperar la cordura, recuperar la razón, volver a la senda antigua, volver a la senda. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de los beneficios de volver en sí. Y hoy es un buen día para volver en sí. Job podía decir en Job capítulo 22, verso 23, si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado y se alejará de tu tienda la injusticia. Si vemos en el libro de Oseas capítulo 6, verso 1, dice así, venid, volvámonos al Señor, pues Él nos ha descartado y nos ha causado
nos ha herido, pero nos vendará. Volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado y nos ha sanado. Nos ha herido y nos va a vendar de nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 15, verso 4, dice: pero en su angustia se volvieron al Señor Dios de Israel y le buscaron y se dejó encontrar por ellos. ¿Escuchaste? En su angustia ellos se volvieron al Señor. Y cuando se volvieron al Señor, el Señor se dejó encontrar. Hoy el Señor quiere dejarse encontrarse y está así: ¡Ey, acá estoy! Y a veces oramos: Señor, ayúdame, pero seguimos en nuestras propias cuestiones. Por último, Isaías capítulo 55, verso 7 dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá compasión, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué significa inicuo? ¿Qué significa la palabra impío? Dice: abandone el impío su camino. Impío significa aquel que niega a Dios. ¿Y de qué manera negas a Dios? Es yendo en contra de lo que Dios dice. Dice: y el hombre inicuo. El hombre inicuo es aquel que vive un estado de negación y privación. Yo no sé qué más decir, pero la solución a tus problemas no es continuar como estás. La solución a tu problema no es el suicidio, porque te vas al infierno. La solución a tu problema no es culpar a los demás. La solución a tu problema es volver en amistad con Dios y tendrás paz. Pero usted dice: que tiene que ver con mi familia? Que cuando uno vuelve en amistad con Dios, volvemos a la senda antigua. Entonces dice la Biblia que tu esposa será como planta de olivo alrededor de tu mesa, tus hijos como saetas en arco de valiente. La palabra del Señor nos dice que nuestro Dios es nuestro proveedor. La palabra del Señor nos dice que Él demuda el espíritu de nuestra mente y pone la mente de Cristo. La palabra del Señor dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. La palabra del Señor dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. La palabra del Señor dice: mi paz te dejo, mi paz te doy, y no es como la paz que el mundo te da. La palabra del Señor dice tantas cosas, pero hasta que yo no diga, como el hijo pródigo, volver en sí. Y hoy es un gran día, hoy es sábado, hay sol, podemos hacer tantas cosas lindas, pero algunos prefieren seguir llorando, seguir sufriendo, seguir equivocándose, seguir fallando. Y algunos dicen: Señor, llévame contigo, porque tienen la cobardía de no asumir y ponerse frente a su peor enemigo. Y sabes, a veces creemos que el peor enemigo son nuestros seres queridos. A veces creemos que nuestro peor enemigo es el diablo. Y a veces somos tan soberbios que creemos que nuestro peor enemigo es Dios. Pero yo te invito a que te mires en el espejo, y el peor enemigo que tenés sos vos mismo. Por eso hoy llegó el momento de decir como el hijo pródigo: y volviendo en sí, dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Al menos hazme como uno de tus jornaleros, porque hasta los jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. ¿Y sabes qué? Dios se va a dejar encontrar. Dios quiere que lo encuentres. Y Él va a correr hacia vos. Te va a besar, va a poner un anillo de compromiso en tu mano, va a cambiar esas vestiduras de error y va a ser una gran fiesta. Y en esa fiesta vas a estar vos, va a estar tu familia, van a estar tus hijos, van a estar tus generaciones. Porque los pensamientos de Dios para ti son de bien y no de mal. De bien y no de mal. Te amamos con todo el corazón. Y la peor frustración de un pastor es ver a sus hijos espirituales
sufriendo, porque están equivocados. Porque muchas veces sufrimos, porque tenemos que pasar por pruebas. Por eso dice, cuando pases por valle de lágrimas, Él los transforma en fuente. Al justos el Señor los levanta, pero cuando estamos equivocados, señores, llegó la hora de tomar conciencia. Y hoy es un buen día para volver a empezar. Bendigo todos los hermanos, bendigo a aquellos que nos escuchan de dentro y de fuera del país. Y declaro sobre sus vidas todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Un abrazo, un beso. Dios los bendiga.